Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al canal de Ecos del Balón. Imaginamos que ya estáis calentando motores para las finales europeas, pero es que nosotros tenemos que cumplir con nuestras deudas y habíamos prometido un preguntas y respuestas para David de la Peña, que ya le presento. La verdad es que no debería presentarlo porque David lleva colaborando con nosotros muchísimo tiempo, es un amigo de la casa, pero por fin podemos anunciar que ya forma parte del equipo a pleno rendimiento. Y bueno, ellos ya saben que tuvieron que mandarle un reto a Adrián Blanco la semana pasada y tú tienes que pasar por lo mismo. ¿Vas a estar a la altura, David? Yo voy a intentarlo, pero de luego encantado, como siempre, de hablar de fútbol y por supuesto con las preguntas que han mandado, que a mí me han gustado mucho. Muy completas, muy completas. Vamos a ver si David está a la altura y vamos a empezar ya porque hay muchísimas ganas. Como ha dicho David, muchas preguntas de todo tipo y vamos a ver porque la primera es en parte un homenaje a dos jugadores que se han retirado de la Real Sociedad del fútbol español, como son Xavi Prieto y Carlos Martínez, y la gente quiere saber, nos preguntaba, te lo digo ahora mismo, Oihán Espina Errasti, ¿qué nos ha parecido la carrera de Xavi Prieto, de Carlos Martínez? Sobre todo quedarnos con un momento de dos futbolistas que han sido muy importantes en un lustro muy importante para la Real Sociedad. Bueno, a mí me da la sensación de que Xavi Prieto, sin lugar a dudas, simboliza lo que es el talento, o sea, el conseguir asentarse ya cuando tu físico no puede tanto, conseguir asentarse en escenarios muy exigentes como son la Liga de Campeones. Para mí el Xavi Prieto, el que más he disfrutado, el que más recuerdo, es esa etapa con Eusebio, en la que hace de conservador de balón, que da tiempo a sus compañeros, sí, con William José viniendo al apoyo, con Carlos Vela un poco más de agitador. Ese Xavi Prieto, ese tramo que tuvo la temporada pasada, de verdad fue maravilloso. Sí, la Real, la verdad es que en los últimos años ha tenido una relación especial con la pelota y Xavi Prieto ha sido como un punto en el que pararse. Esa sabiduría que él ha tenido en ese tramo de carrera, yo también creo que ha sido la más productiva por cómo protegía la pelota en campo contrario y por cómo entendía el ritmo o el momento de la jugada en el que él intervenía, porque Vela era la profundidad, la determinación, alrededor tenía muchos pasadores y Xavi Prieto le daba sentido a todo. Luego Carlos Martínez, ¿qué vamos a decir de ese Carlos Martínez con Montanier? Un lateral muy particular. Sí, bueno, ya sabemos que Montanier fue un tipo que potenció mucho el juego de ambos laterales, tanto de la Bella como de Carlos Martínez, y luego también a Carlos Martínez le vino bien una cosa, que es que Aguirreche estaba en el área en esa etapa, con esa jugada tan característica de llegar a la línea de fondo, recortar y acabar metiendo el centro. Aguirreche metió un porrón de goles. Sí, muy productiva aquella Real, y la verdad, como decimos, dos jugadores, sobre todo Xavi Prieto, que ha sido, sobre todo, muy emocional los últimos días. Y de quitarse el sombrero. Efectivamente, muy diferente y un crack para la Real Sociedad, una leyenda seguramente del club que se va a final de temporada y la verdad es que, como decimos, dos talentos muy interesantes. Vamos a seguir, David, con la pregunta de Fernando Pulpillo, que quiere saber qué necesitaría el Cristiano actual a su alrededor si quisiera afianzarse como 9 del Real Madrid. Bueno, la pregunta, entiendo que ¿ves a Cristiano Ronaldo afianzándose como 9 del Real Madrid en las próximas temporadas? Yo creo que a efectos prácticos lo lleva siendo un tiempo. Es verdad que luego, al final, el fútbol tiene muchos matices, ¿no? Sí. Y sabemos que Cristiano Ronaldo es un jugador más global, es un jugador que le aporta al Real Madrid mucho más que gol, es un jugador que tiene muy buena lectura del entre líneas, tiene un toque de espaldas muy positivo, pero evidentemente lo que más le ha caracterizado en los últimos años es hacer gol, o sea, acabar rematando. Entonces, partidos. Claro, evidentemente, sí, se puede acabar afianzando, pero yo creo que necesita de ciertas particularidades. Y para mí la principal es que, si no es Karim Benzema, necesita un perfil similar. O sea, necesita un jugador que no le obligue a él como referencia a trazar rupturas muy largas hacia las bandas, que luego eso no le permita llegar a zona de remate. Claro. Él necesita un jugador que gestione ese tipo de movimientos y para mí Benzema ahora mismo es ideal por eso. Claro, y también, David, el tema de que es que el Real Madrid tiene centrocampistas que dominan mucho el pase, que dominan mucho en campo contrario, pero no tienen dinámica física, no son jugadores que abandonen posición, tiran una ruptura hacia adelante y generan espacios. Como se mantiene en la posición, Cristiano al final está solo arriba. Y si entre ellos dos, entre esas dos líneas, la línea de Cristiano y la línea de los centrocampistas, no hay enlaces, es más complicado. Así que es verdad que el Real Madrid tiene unas particularidades tácticas, claro, que Cristiano no puede compensar de manera individual, necesita unos puntos de apoyo. Sí, bueno, Kroos y Modric evidentemente son jugadores que habitualmente viven por detrás de la pelota, o sea, o al menos si hay un punto de referencia con el balón por dentro, a la misma altura, abiertos. De hecho, Kroos interior izquierdo, Modric interior derecho ha sido la posición que más les ha beneficiado en los últimos años y en luego el Madrid. El tema de Isco,
que es un jugador que también puede enlazar, pero ya es diferente. Es un jugador de gestión, no es tanto de darle continuidad a las jugadas con un toque, con una aparición como hace Benzema, como hace otro tipo de jugador. Así que ese tipo de perfil a Cristiano lo ha hecho muy bien. Y jugar de espaldas, que al final Isco tampoco es un futbolista que te vaya a dar apoyo de espalda. Yo añadiría además con este tema de Cristiano Ronaldo una cosa, y de hecho por eso el 4-4-2 de Zidane, que más se ha sentado esta temporada con bandas, le ha venido muy bien, y es que si tiene Lucas, si tiene Asensio, es decir, jugadores con desborde y con buen pie para centrar, le van a alimentar. Entonces eso es un extra que igual no como plan A, pero como alternativa a la plantilla del Real Madrid, que tiene a Cristiano Ronaldo como 9, debe por lo menos poder ir aportando de forma puntual. Sí, además un tema muy interesante, tanto Fernando, que nos ha hecho la pregunta, como todos los que nos estáis viendo, nos interesa también debatir este tema en comentarios, así que os leemos sobre Cristiano y el tema del 9 en el Real Madrid. Continuamos, David, con la pregunta de Robertito05, y es que nos vamos ya fuera de España, atravesamos fronteras. Quiere saber el tema de Kasper Dolberg, porque ha tenido una temporada bastante particular. Venía de ser un crack en Europa League, en aquella Europa League con el Ajax, pero esa temporada se ha quedado un poquito más... Sí, bueno, ahora mismo yo creo que la prioridad de Kasper Dolberg es recuperar sensaciones, lo primero. ¿Por qué? Porque vienes de esa Europa League que el Ajax pierde con el Manchester United, en la que Dolberg deja algunas eliminatorias brutales. ¿Qué ocurre? Que él en ese momento tiene un rol en plantilla de jugador insustituible. Es el 9 titular del Ajax, de un Ajax además con buenos futbolistas, jóvenes pero con mucha proyección, y él asume esa responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que este verano al Ajax se le presenta una oportunidad de mercado, que es traer a Huntelaar. Huntelaar va haciendo goles, pero eso lo que ha hecho toda su vida. Lo que ha hecho toda su vida, y le ha restado protagonismo a Dolberg. ¿Alguna vez probaron juntándoles, pero Dolberg como segundo punta ha quedado claro que no ha funcionado, y como extremo en el sistema del Ajax, en un sistema que al final tiene David Neres, Justin Kluivert, jugadores muy explosivos, muy de desborde, Dolberg no es precisamente eso. Claro, se ha encontrado sin espacio. Entonces a mí me da la sensación de que ahora mismo lo que necesita es recuperar sensaciones, porque el potencial está ahí, pero si da el salto ahora mismo a una liga de mayor nivel, quizás no tenga la confianza necesaria. O sea que yo creo que necesita un reseteo. Vamos a ver la evolución de Kasper Dolberg, porque era un jugador que gustó mucho la temporada pasada y seguramente sea un talento que haya que recuperar para el máximo nivel. Vamos a continuar con la pregunta de Baisaúl, otra muy buena de cara al Mundial. Ya entramos en temas de Mundial, y es cómo va a gestionar Roberto Martínez tanto talento en una Bélgica que venía con Wilmots quedándose un poquito parada, y Roberto es verdad que ha tocado teclas. No. Yo creo que sobre todo la diferencia es que Roberto Martínez es un entrenador mucho más imaginativo, mucho más predispuesto a intentar cosas distintas, porque yo creo que lo que ha tenido la selección belga en los últimos años es una particularidad. Ha tenido mucho talento, pero concentrado o repetido, mejor dicho. O sea, hemos visto a la selección belga que Wilmots no quería cambiar, concentrarse en posición de lateral, eso en el ataque posicional le restaba muchísima frescura. Mucha dificultad. Claro. Entonces lo que hizo Roberto Martínez fue decir, vale, pues juego con 3 centrales, mis carrileros son realmente extremos en el ataque posicional, de hecho en ocasiones han sido Carrasco y Chadli, por ponerte un ejemplo, o sea, jugadores incluso de 3 cuartos o capacitados para hacer la segunda punta en según qué circunstancias. ¿Qué ha ocurrido, en mi opinión, con esto? Yo creo que está la clave, que eso ha permitido que tanto Eden Hazard como Kevin De Bruyne, que a mí me parecen, bueno, a todo el mundo se lo parecen, los dos grandes cracks de la selección belga, han empezado a tener mucha libertad para jugar por dentro, para moverse, para recibir, para intercambiar movilidad sin balón, y al final los está potenciando a los dos, que yo creo que es la clave. Además es que venía la selección belga, y sobre todo Hazard y De Bruyne, venían de un momento particular en sus clubes en los que han crecido tácticamente, porque el año de De Bruyne en el Manchester City hace que juegue más cerca de la base. Total. Y permite a Hazard jugar en media punta. Los dos cracks juegan a diferente altura y tienen espacio por dentro porque los carrileros se lo están dando. Así que suena un poco más coherente de la etapa anterior. Vamos a ver esta Bélgica porque viene con muchísima ilusión, y creo que es el momento en el que todos sus futbolistas pueden dar la talla para este Mundial. Vamos a seguir, David, con la pregunta de Andoni. Y esta también nos la hicisteis a Adrián Blanco la semana pasada, y es ¿qué jugadores y selecciones pueden dar la sorpresa en el próximo Mundial? Ojo que David aquí viene bien preparado. Vamos a friquear un poco, si me permitís la palabra, ¿no? Ya que hemos... al final pero los jugadores con control. No, y con sentido. Vamos a ver, yo creo que igual la línea entre la sorpresa o no es muy fina. Yo creo que toda la gente que nos sigue y que le gusta hablar de fútbol son casi o igual va a sonar familiar como nosotros. Entonces vamos a un poco a profundizar. A mí me ha gustado muchísimo la Europa League de Hwang Hee-chan, del delantero del Red Bull Salzburgo, el coreano,
que no es siempre titular con la selección, pero incluso con rol de revulsivo, me parece un complemento para Son, el jugador del Tottenham, que evidentemente es la gran estrella, muy buena. Es un jugador muy dinámico, muy agresivo. Muchísima movilidad, Sí, no muchísima para. movilidad. Y sobre todo, bueno, no suele ocurrir con Corea, que sí que tienen jugadores más agresivos, más competitivos, pero el fútbol asiático quizá peca muchas veces de esto. Y es que a mí este futbolista me parece radicalmente opuesto. En un mundial, un torneo corto, necesitas este tipo de actividad, a mí me parece un jugador que puede llamar la atención dentro de que Corea tiene un grupo complicado. Más nombres, David. Pues... ¿algún equipo? Sí, vamos a con el equipo, a lo colectivo. Me gusta Senegal, me gusta bastante Senegal. Es cierto que el fútbol africano generalmente cuando salta a los mundiales tiene un problema. Sí, lo sigue teniendo, ¿eh? Pensábamos que podía haberlo reducido el margen, pero sigue teniendo esos problemas. Lo sigue teniendo, pero yo creo que esta Senegal tiene un punto más de europeización, vamos a decir. O sea, sobre todo, por ejemplo, tiene un central élite como es Koulibaly, que además es un jugador que dentro de lo que puede resultar el prototipo de equipo africano, que sus partidos exactos tienen muchas transiciones, es un jugador muy dominante. Sí. Luego creo que tiene jugadores en medio campo que han funcionado francamente bien. De hecho, en este tramo final de la temporada lo han hecho muy bien. Diamé en el Newcastle está haciendo un tramo final de temporada espectacular. Yo creo que es uno de los jugadores del último mes en la Premier League. En Ndiaye en el Stoke, que llegó en el mercado invernal. El Stoke ha bajado, pero a mí me parece el nombre propio y un futbolista que va a salir del Stoke casi con total seguridad. Y añadiría a Idrissa Gueye, el jugador del Everton, que es un jugador, un futbolista también muy dinámico, pero que con esos otros dos sí que puede guardar un poco más la posición. Entonces, ¿qué tiene Senegal? Un mediocampo un poquito más cerebral a nivel de posición, porque sigue siendo físico y sigue siendo dinámico, y eso le puede dar un buen contexto a lo que tiene arriba, que para mí son jugadores dominantes de verdad, como Sadio Mané y Keita Balde. Claro, a esas individualidades pueden verse potenciadas, y la verdad es que serán nombres que tenemos que apuntar. Así que lo apuntamos para el próximo Mundial, y con muchas ganas, sobre todo, de ver una selección africana, porque en 2010 tuvimos a Ghana, pero que en 2014 nos dejó de ver África, así que vamos a ver si puede ser Senegal esa selección. ¿Sí? Vamos a continuar, David, con la cuestión que nos plantea el Rincón del Fútbol Igmomae en Twitter, que nos sigue muchísimo, que conversa mucho en Twitter, muy activo, y nos pregunta si crees que la Serie A está dando sus pasos para volver a ser una liga competitiva, y si en caso afirmativo, ¿crees que volverán esos años donde mucha gente quería jugar en la Serie A? Bueno, yo creo que ese es un escenario idílico, pero no del todo realista. Estamos un poco lejos de eso. Yo creo que todavía sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a ver, es cierto que la Juventus, 7 títulos consecutivos, equipo referencia no solo en Italia, también en Europa, 2 finales de Champions, está haciendo las cosas muy bien, se está reinventando bien a pesar de perder mucho talento, pero claro, la Juventus es una cosa y lo que está sucediendo en el resto de Italia es otra. El Nápoles, evidentemente con Sarri lo está haciendo de maravilla, pero yo creo que está al 120%. Sí. Y nos transmite esa sensación. Claro, para mí la esperanza es la Roma, sinceramente, porque creo que bajo el mando de Monchi va a apuntar a jugadores muy concretos que le van a ayudar a crecer. El caso de Cengiz Under, por ejemplo, el turco, me parece muy evidente. Y además, David, un modelo deportivo que no se ha visto en Italia, porque arriba la manera de crear proyectos en Italia ha sido no solo cortoplacista, sino que no ha habido tiempos, y creo que la Roma y sobre todo Monchi tiene un modelo de proyecto en la cabeza diferente a lo que se ha hecho en Italia. Totalmente. Al final lo que ha hecho en el Sevilla le va a dar o va a hacer que tengan paciencia con él, y eso al final es positivo. Y yo creo que el gran debe está en los dos equipos de Milán. Yo creo que por plantilla el Inter sí que puede dar ese salto en algún momento. El Milan está un poquito por debajo y tiene que atinar mucho en el mercado de verano, pero es que al final por masa social son los dos equipos que de verdad pueden pelear a la Juventus, y ahora mismo están lejos. Entonces, bueno, pues hay que tener esperanza, pero con cierta cautela, yo creo. Yo creo que la serie está mejorando, sin duda, sí, eso sí. Pero que es verdad que necesita esos dos equipos para volver a lo que fue en su momento. Vamos a continuar con la pregunta de Malik JR96, y nos pregunta qué posibilidades le vemos al Liverpool, le ves tú, David, para la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid. Bueno, yo creo que el Real Madrid, por potencial individual, está 1 o 2 escalones por encima. Además, experiencia, además. Experiencia, y además creo que hay otro factor, y es que
a nivel de dirección de campo, Zidane pueda ser más o menos imaginativo que Klopp. Él va a mirar al banquillo y va a ver a Lucas Vázquez, a Asensio, a Gareth Bale, a Isco a lo mejor, ya veremos, o sea, que a nivel de cambiar el partido es una auténtica locura. Entonces, yo creo el margen que de maniobra para el Madrid es mayor. Es mucho mayor. Entonces, bueno, es cierto que es una final y yo creo que el Liverpool, la opción que tiene es ese poder hacer correr tanto a Firmino como a Salah. O sea, tanto a Salah como a Mané, perdón. Con Firmino en el apoyo. Firmino en el apoyo. Entonces, en la medida de que el Madrid pueda controlar eso, va a ser más o menos favorito en mi opinión. Porque si el Liverpool repite mucho ese movimiento en la final, ahí sí que puede cazar 2 goles en 2 minutos. Sí. O sea, eso el Liverpool lo puede hacer. Entonces, yo creo que la clave es que el Madrid consiga controlar eso para considerarle muy favorito o menos favorito. Pero en cualquier caso, yo creo que lo es. Lo es. Y sobre todo apuntar que el Liverpool es verdad que tiene más dificultades para crear diferentes escenarios en los que pueda haberse favorecido. Totalmente. Creo que el Real Madrid tiene mucha más versatilidad para que en diferentes contextos el Madrid pueda dominar, pero si el Liverpool crea ese contexto y se adelanta, por ejemplo, en el marcador, Claro. es un problema que la final la abre por completo y establece un nuevo escenario, así que vamos a ver si el Liverpool tiene esa capacidad, pero evidentemente el Madrid con muchas más variantes tácticas y con mucha más calidad y experiencia para esta final de la Champions, que veremos en pocos días. Vamos a continuar con la pregunta, también seguimos con el Liverpool en este caso, y te pregunta J25BF, ¿cómo ves a Jordan Henderson? Porque es un centrocampista que se ha asentado en el Liverpool. Es verdad que había muchas bajas en el mediocampo del Liverpool, pero es un jugador que a mí ya, por ejemplo, en la última Eurocopa me gustó mucho. Creo que se queda corto para algunas cosas en la élite, pero es un centrocampista interesante. Sí, yo creo que se ha reconvertido totalmente y además de forma muy positiva, porque Henderson ha sido siempre un interior de caer mucha banda derecha y centrar, que era casi el único movimiento que aportaba al equipo, y al final se ha acabado sentando como medio centro. Bueno, yo estoy contigo, o sea, es un jugador que no es demasiado imaginativo en el pase. ¿Qué ocurre? Que eso, cuando tú necesitas ser muy vivo, muy activo, porque tienes delante a Salah y a Mané, al Liverpool le penaliza. Sí. Pero yo creo que para el sistema de Klopp tiene una cosa que es muy positiva, pero muy, muy positiva, y por eso está jugando tan bien, y es su gestión de la defensa hacia adelante, de la presión. El Liverpool presiona, es un equipo que pretende robar y salir con velocidad, y Henderson ese tipo de movimiento lo hace muy bien, tiene mucho olfato y además físicamente le llega para hacerlo. Claro, es que si mentalmente no está dentro de esa jugada, esos tiempos defensivos, como pierda la concentración o pierda el hilo de lo que es el sistema de Klopp, se rompen las líneas. Entonces es un jugador interesante desde ese punto de vista. Y nos vamos a ir, David, para cerrar con una pregunta de la Liga Española. Y nos pregunta Manel Seiz, ¿qué 3 jugadores han sido las revelaciones de la Liga esta temporada? Vale, bueno, esto aquí el abanico es muy amplio. Claro. Yo el primero que voy a decir a estas alturas, claro, no te da la sensación de ser revelación, pero si a mí me preguntas a principio de temporada que Rodrigo Moreno parte quizá como favorito para ser el titular de la selección española en el Mundial, te digo que no me lo creo. Claro. Igual también es porque quizás haya sido el jugador de la Liga Española o uno de los 3-4 que yo más he disfrutado este año. Ha roto en el juego, ha roto con Marcelino. Locura. O sea, es que es un futbolista que es que te hace de todo. O sea, y es que si no juega, el sistema del Valencia no lo puede reproducir. No, claro, pero además es que es un jugador que te casa bien con un delantero que trace movimientos más verticales, si tiene que ser el que los haga, lo hace. Es un jugador que cae a banda y te sabe gestionar un desborde, que sabe centrar y que encima además ha sumado goles y remates de forma muy diferente, tanto con una ruptura enorme al espacio por el carril central, como si el balón va a banda y acaba rematando en el segundo palo. Entonces para mí había que meterlo. Había que meterlo. Otros 2 nombres. A mí me ha sorprendido mucho Loren en el Betis. O sea, la segunda vuelta, sobre todo, ¿no? Claro, cuando ha entrado, y eso que fíjate que el Betis con Sergio León es un equipo que tenía un delantero que ese tipo de movimiento vertical lo podía hacer, y Sergio León además tiene una capacidad para finalizar fantástica. Lo que pasa que ha ocurrido que al final el Betis, también con la llegada de Marc Bartra, ha empezado a activar mucho el carril central, porque Bartra es un jugador muy imaginativo, ha empezado a aparecer por ahí Joaquín, y lo que a mí me ha dado la sensación es que Loren, la zancada que tiene, el dinamismo que tiene, y luego la seguridad que ha mostrado para terminar las jugadas, que a mí me ha sorprendido muchísimo, han terminado de completar el sistema de Setién en la segunda vuelta, así que para mí es un nombre que también había que meter. Sí, y por último, ¿con qué nos quedamos? Pues yo creo que además un jugador que por mucho que les pese a los aficionados del Girona, y aunque haya renovado, va a tener novias, que es Portu. O sea, Portu es que es un futbolista que además... Lo hemos comentado durante toda la temporada, semana tras semana, es que el sistema del Girona
ha sido una bendición para su equipo porque estaba súper trabajado y Portu hoy ha tenido una importancia capital como segundo punto. Capital, es que, bueno, y aparte que ha sumado goles, no sé si ha hecho 11 goles, me parece, Sí. Que yo creo que como apoyo a Stuani ha sido una maravilla, pero es que luego ha mostrado una versatilidad tremenda, porque al final es verdad que el Girona es un equipo que ha intentado robar en campo rival, ha intentado que las cosas pasasen rápido, pero al final ha habido rivales que les ha hecho replegar y Portu, partiendo de esa posición de falso extremo derecho, ha mostrado también una capacidad de intimidar, a pesar de jugar a 40 metros de portería, tremenda. Entonces, un jugador como este, que te sirve en dos sistemas tan distintos o en dos escenarios de juego tan distintos, es oro, y además es que ha rendido de maravilla. Pues como decía David, es un tema que da para muchísimo, cada uno tendrá sus tres nombres, es lo que os preguntamos de cara al debate que podemos tener en comentarios, ¿qué 3 jugadores han sido para vosotros las revelaciones del campeonato español? Y por nuestra parte deciros que vamos a volver más pronto de lo que veníamos haciendo, porque el lunes pasado tuvimos a Adrián Blanco, ahora hemos tenido a David de la Peña con este reto que yo personalmente creo que ha superado, ha estado a la altura, y vamos a volver antes de tiempo, vamos a volver los 3 juntos y sobre todo con una sorpresa en forma de regalo que todavía no podemos decir. Así que os esperamos, seguimos hablando de fútbol en la web porque va a haber muchísimo contenido, vienen fechas muy importantes y nos vemos pronto aquí en el canal de YouTube de Ecos del Balón.